Continuamos con esta entrevista con el senador de la República del Partido de la Liberación Dominicana, representa la provincia de Azua. Bueno, ¿cómo usted evalúa las últimas disposiciones de su comité político del pasado lunes? Y entonces, sobre todo, hay un tema ahí que el comité político le dijo, eso de ustedes, de los congresistas. ¿Cómo ha visto este manejo del comité Mira, político? Héctor, tú sabes que los abogados especializados en temas constitucionales presentaron sus opiniones, las expresaron en distintos escenarios, algunos en los medios de comunicación, otros en talleres. Yo participé en uno que se hizo en la Universidad UNIBE y casi todos expusieron su criterio respecto a ese tema. Ya. El comité político había decidido consultar a 5 constitucionalistas, pero a mi juicio se entendió que no había necesidad de juntar a los 5 y por eso se ha discutido durante un mes ese tema, porque ya se conocía cuál era la opinión de cada uno de ellos. Y la mayoría, porque yo estuve ahí en esos seminarios, entiende que debe ser un padrón abierto. Yo soy partidario del padrón abierto. Y sobre todo porque yo creo que los partidos políticos son organizaciones que tienen una vocación más pública que privada. Son fundamentalmente de vocación pública. Y en consecuencia deben actuar, sobre todo en lo que son los candidatos para puestos de elección popular, no para la dirección interna del partido. Por la dirección interna del partido debe ser la militancia del partido que lo escoja. Eso es por un lado. Por el otro lado, a mí me luce que eso fortalece al sistema de partidos políticos en términos institucionales, porque da mayor nivel de credibilidad, de confianza, de transparencia. ¿Por qué? Porque no hay un solo partido político, incluyendo el PLD, que pueda garantizar transparencia total en los padrones que tiene disponible cada uno. Como quiera van a tener que arreglarlo, porque para escoger, si Claro, fuera así, sí, las autoridades internas tampoco también sirve el padrón. tienen que hacer el padrón ajustado como debe ser, ¿verdad? Habrá que buscar algún mecanismo para hacer un padrón que sea confiable para todos y que no hayan tampoco trampa, porque tú sabes que algunos partidos, una semana antes, te entrega el padrón que se va a utilizar en unas primarias, pero el día de las elecciones en la primaria aparece otro padrón. Cuando alguien no quiere que tú lo ganes, pues te manda, te cambia eso y eso es un lío. Okay. Y la otra razón es, Héctor, y esta es una razón que enarbola mucho nuestro ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, es que los partidos políticos tienen más de 10 o 15 años que no abren el padrón para que se inscriba la gente. Las últimas 2 generaciones probablemente han estado votando por nosotros en los partidos políticos, entonces no son miembros del partido. Entonces, para evitar eso, bueno, usted no quiere abrir el padrón para que se inscriba la gente, entonces hay que abrir la posibilidad de que ellos puedan también participar en la escogencia de los candidatos por los cuales ellos van a ir a votar. Ese segmento joven de la población, que es del PLD, o es del PRD, o del PRM, o de cualquiera de los otros partidos, no están inscritos. La mayoría no está inscrita. A muchos de ellos están en una lista, pero no tienen un registro formal con su carnet, pero van y votan a las elecciones y hacen campaña política. Ahora, con esta ley, un padrón abierto, le estamos dando la posibilidad real de que ese segmento pueda ir también a escoger las candidaturas que entiendan que son las mejores en cada una
de los estratos, ¿verdad? De elección popular y en cada uno de los municipios del país. Eso es. Entonces, ¿qué ha hecho el comité político? El comité político dice, bueno, ya todo el mundo sabe las opiniones de cada quien, entonces vamos a dejarle esa responsabilidad al Congreso Nacional. A mí me parece correcto. ¿Cómo no? Pero entonces... Y nosotros tomaremos la decisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si la mayoría está de acuerdo con el padrón abierto, tendremos en la ley de partidos políticos un artículo que se refiere a eso para que los partidos sepan que las escogencias serán con padrón abierto. Si no está la mayoría de acuerdo, pues será con el padrón cerrado. Pero no vamos a parar la ley. La ley hay que aprobarla, tanto esa como la ley electoral, ¿Cómo no? y para que se pueda aplicar en el 2020 sin mayores dificultades. ¿Cómo no? Por ejemplo, ya la Junta Central Electoral reintrodujo vía el Senado, evidentemente que ustedes ahí como mayoría y mayoría que se identifican con la ley de primarias abiertas, ahí va a pasar la ley de primarias abiertas. En el Senado creo que no hay ninguna dificultad. Pero cuando llegue a la Cámara de Diputados se puede extrabar el asunto. Puede ser, pero yo creo que la Porque mayoría... ya al no haber una línea partidaria, por lo menos unos 30, 35 diputados que siguen las orientaciones del presidente Fernández, que no está de acuerdo, más lo del PRM, más una parte de los reformistas, entonces puede un poco trabar el asunto en la Cámara de Diputados. No estoy seguro de que el presidente Leonel Fernández tenga una posición, digamos, radical. No, él dice, él cuestiona la constitucionalidad de las primarias abiertas. Más que cuestionar el método en sí, él cuestiona la constitucionalidad. Pero no tiene una posición de oposición radical al tema. Ni el presidente Medina tiene una oposición radical a que se mantenga la cerrada tampoco. Entonces, esos líderes nunca son radicales en contra de nada. Y no debe ser, porque eso no suma nada, ¿verdad? Ni resuelve nada. Los triunfos de radicales son coyunturales y cortos. Eso es así. A la larga tiene fracaso. Eso es así. Entonces, mira, ciertamente una parte de esos legisladores que están más cerca, digamos, del equipo del presidente Leonel Fernández, puede ser que no estén de acuerdo, pero una parte está de acuerdo con el padrón abierto. Pero hay una parte de la oposición que está de acuerdo con el padrón abierto. De los diputados y diputadas que responden a otras líneas, a otros partidos. ¿Usted cree que los votos van a aparecer? Yo creo que sí. Okay. Pienso que sí. Piensa que sí. Pero evidentemente también puede producirse unas trabas y discusiones partiendo del supuesto de que, bueno, la gente del PRM ha dicho, aunque Hipólito esté de acuerdo con las primarias abiertas, pero como partido han decidido que sea cerrada. El propio presidente de la Junta como que no le gusta mucho el asunto de primarias abiertas. Es un tema y es Mira, un tema. eso a mí realmente no me preocupa. O sea, las primarias abiertas te van a garantizar mayor transparencia y mayor institucionalidad partidaria. A mí lo que me llama la atención y me extraña que oigo poca gente hablando de eso, es que nosotros hicimos una modificación constitucional en el 2010 y montamos 2 elecciones generales en el primer trimestre del año 2020. La de los municipal para febrero y la de congresional y presidencial para mayo, en el primer semestre, ¿verdad?, del año. Eso es mucho dinero por un lado, pero también son elecciones complejas. Y si usted le agrega, muy diversas. Y si usted le agrega unas primarias abiertas, que entonces, son unas elecciones generales. Serían 3 elecciones. Serían 3 elecciones, sí. Entonces, ese caso, yo creo, tal vez ahora plantear que modifiquemos la Constitución es un llamado satánico. Sí, porque no van a pensar que es para modificar cosas como esa, sino que para que haya posibilidad de reelegir al presidente. Entonces, pero esos son temas y tal vez hay otros aspectos de la Constitución que requieren ser revisados. Claro. Ojalá que nosotros pudiéramos poner esas elecciones juntas para el 2020, porque si no vamos a tener demasiado actividades electorales en un tiempo demasiado corto. Bueno, las campañas van a durar 3 meses nada más, pero la Junta en organizar y todos los pleitos que va a generar esas elecciones no va a tener tiempo para concentrarse en la de mayo, eso es así. No va a tener el sosiego y la paz. Además, tal vez muchos alcaldes que si pierden
sus aspiraciones en febrero, a lo mejor no se van a querer integrar a plenitud en la segunda, o si ganan, ya ellos ganaron, también, o sea, eso hay que hacer un análisis más yo creo que era mejor el sistema de cada 2 años que ese así tan, porque cada 2 años había el tiempo de recuperarse en todo el sentido de la palabra. Esa tenía la desventaja de que nunca se acababa la campaña, pero este es un pueblo tan politizado que aún así la gente sigue haciendo como si tuviéramos en campaña. Nunca se acaba la campaña. Entonces eso... Usted nunca está en campaña, pero siempre está metido en su... Yo lo que estoy siempre trabajando, buscando solución a problemas, escuchando a la gente, fiscalizando las obras que hace el gobierno en mi provincia. No hay una sola obra, y son más de 200, que se ha iniciado en los gobiernos del PLD y de manera particular en este último gobierno, estos gobiernos del presidente Danilo Medina. Oye, no hay una con una inversión de más de 70.000 millones de pesos que yo no conozca. Yo lo sé. Y le he dado seguimiento de cerca. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el presidente, le informo, digo, presidente, esto va bien, esto no va bien, esto va lento. Y el presidente oye y él actúa. Y cuando no están las obras, entonces está en el parque, se sienta a limpiar los zapatos, fumándose un cigarrillo. Entonces, oye una cosa, Héctor, oye una cosa. La gente no se da cuenta que ese método de visita sorpresa del presidente es un estilo original. Yo no he visto un mecanismo más efectivo para que un presidente se conecte con la base de la sociedad, sobre todo con los más pobres que no tienen posibilidad de acceso a la casa presidencial. La gente de la capital y de las grandes ciudades nunca van a comprender eso. Nosotros, la gente que somos de los pueblos y del área rural, es que sabemos la importancia de que un presidente visite y que haga eso. O sea, a nosotros sí no hay que darnos muchas explicaciones para eso. Quizá las grandes ciudades... El presidente tiene la posibilidad de fiscalizar también. Claro. Y él va y ve si hicieron la carretera. Claro. O si el programa sembraron árboles o no lo sembraron. O si el vivero está en funcionamiento. O si la escuela ya está terminada o no. O por qué no terminaron las escuelas, cuánto tiempo tiene así. Porque Danilo es así. Danilo se ocupa de todos esos detalles. Eso es muy, digamos, provechoso para el país. ¿Cómo no? Le agradezco, senador. Bien, don Héctor. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.